estimados participantes. Hoy daremos la unidad didáctica número 4. Por lo tanto, con esta unidad se culmina lo que es la materia de sucesiones. En la tarde de hoy, y finalizando lo que corresponde a toda la normativa legal en materia de sucesiones, vamos a entrar con otras instituciones que dentro del derecho de sucesiones también tienen mucho campo de aplicación, sobre todo a nivel de la representación, a nivel del albacea, a nivel del derecho de acrecer, a nivel de la partición. Y en especial esta última, que es al final lo que termina haciéndose con el patrimonio hereditario. Porque desde el momento en el cual, y como lo vimos al principio, ocurre la muerte del causante, del dueño del patrimonio, al ocurrir la declaración del mismo patrimonio o a través de la institución del testamento, ello se conforma en una masa sucesoral. Esa masa sucesoral, pues más que todo, va a conformar o van a ser la llamada comunidad sucesoral. Y dentro de la comunidad sucesoral, pues llega el momento en que ésta, naturalmente, pues decide la adjudicación o la división respectiva, y por ello hay las dos formas. Está por la vía de la ley, a través del orden de suceder y cómo se lleva a cabo la formación de esa comunidad sucesoral. Está la del testamento, que ya directamente el causante indica, o el testador indica, cómo va a quedar la disposición de esos bienes a sus herederos. Y tenemos la que se produce a través de tanto vía documental como vía judicial, como lo es el derecho de la partición. Bien, entonces, tomando en cuenta lo que puede suceder en caso de que el heredero fallezca, o cuando se llame a suceder ese primer heredero no esté, pues la ley permite, a través de la representación o a través de la sustitución, cubrir la vacante de ese heredero. Esto más que todo también se conoce como la figura del premuerto, en la cual el heredero del heredero entra a formar parte de esa sucesión del causante original. Y ello es más que todo lo que puede darse un ejemplo de que en vez de heredar el hijo, hereda el nieto, no el hijo, porque el hijo a lo mejor pues falleció antes de la muerte de su padre, en este caso el abuelo el heredero, y ahora es el nieto quien va a sustituir a su papá dentro de la llamada sucesión del abuelo. Le estoy colocando ese tipo de ejemplo porque esto más que todo es lo que en sí conforma la sucesión. Tenemos aquí en la lámina una definición tomada naturalmente de algunos autores, tanto Raúl Sojovianco como López Herrera, en que el llamamiento que hace el testador a un segundo heredero o segundo legatario para el caso en que el primero no tenga efecto. Este llamamiento sustituto puede ser directo, es decir, un llamamiento único para ser instituido, y el sustituto bien indirecto obligado, es decir, para dos llamamientos en orden sucesivo. En este caso, la norma del Código Civil, el 559, establece
puede sustituirse en primero u ulterior grado a otra persona, al heredero o al legatario, para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se puede sustituir varias personas a una o varias. Mayormente, esta figura de la sustitución, o sobre todo la representación, ocurre más que todo por el hecho de la muerte del heredero. En ese caso, pues naturalmente, cuando se hacen esas disposiciones del testador universal, pues prácticamente el, la descendencia de ese heredero que falleció, pues es la que va a cumplir con esa sustitución de ese testador, de ese primer testador. Eso es más que todo lo que va a suceder. El 959 nos establece las condiciones para que se dé la figura de la sucesión. Entonces, precisamente, el artículo que acabé de leer, pues me indica cómo debe manejarse la figura. Primero, que una vez aceptada la herencia, toda sustitución o legado es ineficaz. Es decir, se acepta la herencia, pues ya se ha cumplido con la sustitución. Para que la herencia o legado pueda recibir un sustituto, el defecto del instituido es necesario que no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Es que prácticamente es lo que hace que la sustituya. Y la sustituye por el hecho de que el heredero no está o a lo mejor por indigno no la puede aceptar. Si el sustituto premuere al testador, la sustitución no es válida. Acá hay que entender en caso de que por lo menos sea naturalmente el heredero del testador. Eso es lo que hay que entender. Generalmente las sustituciones con respecto al heredero del testador, porque el testador está realizando su disposición, pero muere el heredero. Entonces, a ese heredero, pues a es donde hay que indicarle el sustituto. Que la renuncia hecha posteriormente por el instituto hace que se convierta caduca la disposición testamentaria, que se cumpla la condición bajo la cual el sustituido capaz de suceder adquiera el derecho de sucesión y lo transmite a los herederos. Es decir, así como para heredar se necesita la capacidad que debe tener el heredero para que el testador lo instituya dentro de esa herencia, el sustituido, igualmente el sustituto o el representado, pues igualmente tiene que tener la misma capacidad para que pueda llevar a cabo la sustitución de esa herencia. También la misma norma nos habla respecto a las clases de sustituciones, la vulgar, el fideicomiso y la popular. Mayormente la primera, pues la que normalmente se hace. El testador sustituye al heredero legatario por otra persona para el caso de que el primero no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Esta sustitución se verifica cuando, abierta la sucesión, el testador, en lugar del primer instituido, llama al acto para que el caso aquí aquel no quiera o no pueda recoger la herencia. Mayormente, puede precisamente, porque no solamente es por el hecho de la muerte, también puede ser por una situación en la cual ese heredero fue declarado indigno, entonces él no va a poder aceptar la herencia, por lo tanto puede generarse también un sustituido por esa situación, pero mayormente ellos se presentan, tanto las sustituciones como la representación, en el caso de la muerte del heredero en ese caso. Aquí tenemos una figura del fideicomiso en la cual el testador que ha nombrado heredero legatario impone a esto la obligación de conservar la herencia o la cosa legal y transmitida a su muerte u otra persona indicada por el testador.
Es decir, muy similar a el caso anterior. Y está la popular en que el padre o en su defecto la madre podrá hacer testamento por el hijo incapaz de testar para el caso en que éste muera en tal incapacidad, cuando el hijo no tenga herederos forzosos, hermanos ni sobrinos. Bueno, esto es una opción que se da en el caso de los incapaces, aunque en realidad pues la figura del incapaz tiene que tener más que todo para poder aceptar en herencia, para poder realizar actos, para poder realizar la figura de un tutor, porque a la hora de la verdad pues también para dar en testamento, igualmente para recibir el testamento pues tiene que tener capacidad. Sin embargo, esta es una excepción en la cual pues puede hacerse a un hijo incapaz en el caso de que muera por tal incapacidad, cuando el hijo no tenga herederos forzosos, hermanos ni sobrinos. Bueno, ello es una de las excepciones que puede ocurrir, pero normalmente, pues lo más recomendable y es dentro de las redacciones de los testamentos, es que quien recibe el testamento o quien hereda, pues por lo menos igualmente tenga capacidad, porque son actos igualmente de transmisión de patrimonio que va a ocurrir. Bien, otra institución es la figura de albaceazo, que precisamente es conocido como el albacea. Generalmente el albacea puede ser considerado como el mandatario del testador en el momento ya de hacer la transmisión de los bienes heredados a los herederos una vez que se dé la apertura del testamento. Es decir, el albacea mayormente es el que lleva a cabo la ejecución de ese testamento y es una persona designada por el testador por un tiempo limitado hasta tanto pues ocurra la entrega de todos esos bienes dados en testamento. Aquí tenemos en las láminas definiciones de Abu Ray, de Planión, de un destacado civilista venezolano, Aníbal Dominici, en la cual pues prácticamente los tres coinciden en que más que todo el albacea actúa en función de un mandato que le da el propio testado. Abu Ray, el ejecutor testamentario es un mandatario impuesto por el testador a sus herederos o legatarios, con el fin de obtener unas más seguras, exactas y diligencias de ejecución de su última orden. Es decir, él realiza una serie de actos para que ese patrimonio hereditario, esas disposiciones del testamento y esa voluntad del testador sea cumplida. Plenión. El ejecutor testamentario es un mandatario escogido por el difunto para asegurar las disposiciones testamentarias. Aníbal Dominici, el mandatario que recibe su poder del testador y que no puede ser revocado por el heredero, aunque éste represente por ley al testador. La ley, pues prácticamente establece, y estas definiciones, pues, están de acuerdo al contenido de la ley. 967. El testador puede nombrar uno o más albaceas. 968. No puede ser albacea quien no puede obligarse. Artículo 969. El menor no puede ser albacea ni aún la autorización del padre o del tutor. 970. El juez a instancia de cualquiera de los interesados en la sucesión debe señalar un plazo razonable dentro del cual comparezca el albacea a aceptar su cargo o a excusarse de él. El 971. Las atribuciones de los albaceas serán las que designa el testador con arreglo a las leyes. Existiendo herederos forzados, no podrá el testador autorizar albaceas para que se apoderen de los bienes hereditarios, pero si ordenan para apoderarse de ellos, los herederos sea necesario la intervención o la citación en forma de los albaceas. Aparte de los herederos forzosos, podrá el testador autorizar a los albaceas para que se apoderen de dichos bienes
Para la ejecución siempre es necesaria la intención y citación en forma de los herederos si el testador no hubiera dispuesto otra cosa. Y así sucesivamente. En sí, ¿qué es lo que hace mayormente el albacea? El albacea trata de cumplir, de acuerdo a las disposiciones testamentarias, que esos bienes les sean entregados a los herederos. Él naturalmente realiza un trabajo, él naturalmente une ese patrimonio, él naturalmente, pues, sí, puede incluso llevar a cabo todos aquellos actos como verdaderamente lo establecen las disposiciones testamentarias. Lo cierto es que la finalidad y su trabajo termina una vez que haga la entrega de ese patrimonio hereditario. Características del albacea: es de origen testamentario, porque nace en el propio testamento. Es voluntario. El cargo de albacea es gratuito y voluntario, pero una vez aceptado para que ser obligatorio, si no sobreviniere excusa admisible al prudente arbitrio de los jueces. Es personalísimo. Se expresa la autorización del testador. El albacea no puede delegar sus funciones, las cuales terminan por su muerte o remoción o por explicación lapso señalado por la ley. Es temporal. El albacea debe cumplir el encargo en el término señalado por el testador, y el testador no lo señala, tendrá de 1 año a contar desde la muerte de aquel, término en que el juez podrá prolongar según las circunstancias y petición de cualquier heredero del mismo albacea. En principio es gratuito, aunque lo establece el artículo 983, el cargo de albacea es gratuito y voluntario, que posteriormente puede hacerse oneroso siempre y cuando el juez lo autorice. Pero mayormente, así sea de 1 año, si antes se hizo la entrega de todo ese patrimonio hereditario a los herederos, pues el trabajo del albacea termina. Capacidad y atribuciones del albacea. Al igual que para ser testador, el albacea tiene que tener capacidad. Por eso es que indica la norma que un menor de edad no puede ser albacea, ni mucho menos un entredicho. Tampoco se debe ser albacea, tiene que ser una persona natural, plenamente mayor de edad, con capacidad de goce, con capacidad de ejercicio, con todos los atributos, así como se otorga el testamento, igualmente para ser albacea. Las funciones 971, las atribuciones de los albaceas serán las que decide el testador, como se lo acaba de leer. Existiendo heredero forzoso, no podrá el testador autorizar los albaceas para que se apoderen de los bienes heredados, pero sí ordenar para que se apoderen de ellos los herederos, sea necesaria la intervención, citación o la forma de los albaceas. Bueno, las atribuciones legales, bueno, ya prácticamente aquí las establece el 973. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo lo ordenado por este. Pagar los legados, que consisten en la cantidad de dinero haciendo saber al heredero y no contradiciéndolo a esto. Vigilar la ejecución de los demás ordenando en el testamento y sostener, siendo en ello justo, la validez, juicio o fuera de él. Si por la disposición del testador está en posición de todos los bienes, sus atribuciones se extienden a pagar las deudas. Es decir, prácticamente también los albaceas, pues por eso le digo, durante todo ese tiempo, ellos tienen que realizar todas esas actividades por el fin de que cuando hagan la entrega de lo dispuesto en las disposiciones testamentarias a los herederos, pues cada quien reciba el bien, por supuesto, libre de deudas, libre de todas esas situaciones en las cuales pues, se debe recibir una herencia. Y naturalmente, como mandatario, pues él tiene que cumplir sus funciones como buen padre de familia, en que esa herencia va a ser entregada totalmente sabiendo. En el caso del artículo anterior, si no hubiere en la herencia dinero bastante para hacer esos pagos, de qué se trate, y los herederos no afrontasen de lo que es suyo, solicitarán a los albaceas autorización del tribunal para la venta de los bienes, previa notificación de los herederos. El C978, el albacea debe cumplir su encargo en un término señalado por el testador, y si no se cumple,
es de 1 año en la cual el juez lo puede prorrogar. Bueno, a lo mejor en uno de ustedes podrá venir la siguiente pregunta, ya que en la unidad anterior, pues se tocó también otra institución en la cual, por medio de jurisdicción voluntaria, se lleva a cabo cuando se aplica todo lo relacionado con las disposiciones testamentarias y con la entrega de ese patrimonio testamentario, como es la herencia a beneficio de inventario. Bueno, precisamente en este caso, el albacea tiene una particularidad, que el albacea nace por disposiciones testamentarias. Entonces, cuando se nace mayormente por disposiciones testamentarias, es decir, la herencia viene producto del testamento, es poco probable que opere la herencia a beneficio de inventario, porque en la herencia a beneficio de inventario es más susceptible que se produzca cuando la sucesión testamentaria o cuando el patrimonio proveniente de la muerte del causante surge por medio de la ley. Entonces, aquí más que todo, tenemos que partir que el albacea, para que se produzca, tiene que existir un testamento. Si es por producto de la ley, que es la llamada declaración sucesoral, pues acá lo más recomendable es irse por el procedimiento de liquidar la herencia a beneficio de inventario para una vez saldar todas las deudas, hacer los pagos que haya que hacer, pues los herederos reciban ese patrimonio totalmente saneado, totalmente solvente en el caso de la sucesión proveniente de la ley. Cuando proviene el testamento, pues prácticamente la figura nombrada anteriormente, la herencia a beneficio de inventario, no sería necesaria, y entonces, si en las disposiciones testamentarias se hizo el nombramiento de albacea, pues el albacea es el que tiene que encargarse de hacer la entrega de esa herencia dentro de la mejor solvencia posible.